Tengan cordiales saludos y sean todos bienvenidos a este video desarrollado por estudiantes de la Cátedra de Relaciones Internacionales, video en el cual estaremos desarrollando distintos sucesos históricos que dieron forma a la economía mundial contemporánea. Sin nada más que añadir, empecemos este recorrido por la historia. Ante la inminente caída del sistema feudal, la acumulación originaria de riqueza es lo que abre paso para el capitalismo global. Sin embargo, entre el paso de un sistema a otro, que representan un punto de inflexión en la historia de la economía y la globalización contemporánea, hay dos eventos de por medio que resultan de vital importancia para entender este cambio: la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La Revolución Industrial comenzó en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Esto significó una nueva forma de organizar la producción, es decir, la forma en que las sociedades obtienen los bienes que necesitan para sobrevivir. En las fábricas, por ejemplo, se utilizaron por primera vez máquinas que permitían realizar las tareas que antes hacían los artesanos. Estas nuevas máquinas, que se movían por medio de energía a vapor, hacían posible elaborar más productos en menos tiempo. Su impacto no solo se sintió en los países europeos, sino que tuvo una repercusión mundial. La globalización también se evidencia en los cambios de las formas de producir y que transformaron muchos otros aspectos de la vida en la sociedad humana. Las costumbres, formas de vida, ideas, ciudades, el nacimiento de la clase obrera y la burguesía y el medio rural. Sin embargo, el aumento de la riqueza no beneficiaba a todos por igual, enriquecía a unos pocos y empobrecía a muchos. La Revolución Francesa fue importante por los profundos cambios que introdujo en el plano de la política y de las ideas a nivel global. En 1789, el pueblo francés se sublevó contra ese orden de cosas. La burguesía francesa se unió a otros grupos sociales como el de los artesanos, los vendedores ambulantes, los campesinos y los trabajadores domésticos, que también luchaban por la igualdad. Gracias a la unión entre esos distintos sectores, la revolución pudo triunfar, construyendo así un nuevo y moderno sistema político, con división de poderes, estableciendo la revolucionaria idea de que todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley, ideas que se extenderán de Francia hacia todo el mundo. La globalización se evidencia que esas ideas plasmadas en la Revolución Francesa, que surgieron de la Ilustración, trajeron distintos procesos de independencia en Centroamérica primeramente, evidenciadas en la Constitución de Cádiz, por tomar un ejemplo. El primer acontecimiento que cabe recalcar en el periodo de 1836 a 1881 es la firma del Tratado de Comte-Chevalier con Inglaterra. Concluyó en 1860 y se dio por el deseo de Napoleón III, y comenzó a considerar seriamente las ventajas de la incorporación francesa al régimen de liberalización del comercio internacional que mantenía el gobierno de Londres, precisamente para afianzar su desarrollo económico a través del intercambio comercial con los países exteriores. Gracias a este tratado, a medio plazo, le permitió competir nacional e internacionalmente con la industria de dicha potencia. En ese tratado se introdujo la cápsula de nación más favorecida, gracias a la cual se implantaba un automatismo en la extensión a terceros países de las reducciones arancelarias incluidas en cada acuerdo comercial. El otro cambio significativo fue su progresiva multilateralización frente a la preponderancia del bilateralismo que había presidido los acuerdos comerciales hasta ese periodo. En este sentido se había demostrado ya las ventajas de la integración aduanera, pero el principal factor que impulsó el multilateralismo comercial fue la creciente interdependencia económica que imponía el desarrollo industrial. El segundo acontecimiento es la expansión de la red ferroviaria europea. Hacia fines del siglo XIX no todos los países habían desarrollado su industria. En el continente europeo, Gran Bretaña, Francia y Bélgica fueron los primeros en desarrollarla y habían alcanzado para esa época un importante desarrollo económico. Entre ellos sobresalía Gran Bretaña, convertida en la principal potencia mundial. En cambio, España, Italia, Rusia y Austria-Hungría eran países todavía agrarios en los que la industria crecía en pocas y aisladas regiones. Fuera de Europa, solo Estados Unidos y Japón tenían un importante desarrollo industrial y un lugar respetable en el reducido círculo de las grandes potencias. El resto del mundo no participó de estas innovaciones. Dependía de lo que compraban o vendían las potencias industriales. Los nuevos transportes y comunicaciones permitieron establecer intercambios comerciales aún entre zonas muy distantes entre sí. Países como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Japón se especializaron en producir y vender bienes industriales. El resto de los países se dedicó a la producción y venta de materias primas, es decir, de bienes primarios. A este sistema en el que cada país se especializaba en la producción de un tipo de bien y compraba lo que necesitaba en otros países, le denominó División Internacional del Trabajo. Así el mundo quedó dividido en dos áreas, la de los países industriales, también llamados centrales,
y la de los países de producción primaria, también llamados periféricos. Ambas áreas comerciaban activamente entre sí, pero no solo intercambiaban productos, sino también capitales y hasta trabajadores. Efectivamente, grandes empresarios, banqueros y ricos comerciantes de los países industriales invertían parte de sus capitales en los países periféricos, sobre todo en ferrocarriles y en otras actividades vinculadas a la producción de alimentos y materias primas. Por último, tenemos la creación de la primera Asociación Internacional del Trabajador, la cual se organizó en 1864 y reunía sindicatos, federaciones y grupos obreros socialistas de distintos países del mundo. A pesar de su corta vida, la primera internacional logró instalar la idea internacionalista de que el movimiento obrero de todos los países, sin distinción de banderas ni de patrias, debía unirse para luchar contra el capitalismo. La División Internacional del Trabajo no solo implicó el aumento del intercambio de mercancías, capitales y personas, sino que trajo como consecuencia además que las crisis de los países industriales, como la que se produjo en el año 1873, tuvieron profundas consecuencias a escala mundial. En particular hubo una fuerte caída de los precios agrícolas a causa de la expansión de la agricultura y exportación en América, Australia y Nueva Zelanda. En Europa, esta expansión generó una amplia oferta de granos que provocó una gran caída de los precios. Como resultado de esto, las regiones agrícolas de Europa se empobrecieron y esto incrementó las migraciones del campo a las ciudades y hacia otros continentes. En cierta medida, la inmigración que se dio fue una válvula que permitió aligerar los conflictos sociales generados por las crisis. El comercio mundial en 1900. El paso del comercio internacional al comercio global ha sido uno de los acontecimientos más trascendentales en el ámbito económico en los últimos años. Este comercio inicia con el intercambio de productos comercializables desde que existe el transporte y los mercaderes. Por lo tanto, cada país se especializa en el área más demandada, logrando regirse en el crecimiento del mundo económico progresivo. Muchos productos de gran relevancia en ese momento eran maquinarias, equipos y bienes de consumo durable, artefactos domésticos y electrodomésticos a bajo costo y demandados a nivel mundial. Era la forma moderna de intercambiar productos comercializables que cambió los sistemas de comercialización y además traía consigo un cambio estructural en la infraestructura, la distribución de productos, transporte de bienes, etc. Las nuevas tecnologías en 1900. Un acontecimiento que tuvo un fuerte impacto en la globalización y que sigue teniendo un rol muy importante en los procesos de evolución. En 1900 da paso su momento de mayor auge, ya que era posible realizar una orden de compra en tiempo real. Debido a esto se gestiona el concepto de espacio-tiempo, donde las nuevas tecnologías permiten que todo sea instantáneo y así dejando atrás todo el tiempo que tomaba recibir un telegrama, proceso que apenas empezaba el camino de emprendimiento y evolución de las tecnologías, por la cual su expansión y consumo cambiaba completamente la economía global y la manera en que se dan las exportaciones e importaciones. La Primera Guerra Mundial en 1914 fue la primera guerra que se desarrolló simultáneamente en Europa, Asia y América y los grandes océanos del globo. Sus efectos tuvieron impactos en la economía de ciertos estados y afectando la infraestructura de muchos de estos. Sin embargo, los beneficiados fueron aquellos estados que eran proveedores de materias primas. Además, por su parte, Estados Unidos de América salió muy beneficiado posicionándose en la mayor economía del mundo. Y tiempo después se uniría Japón, que también se consolida como potencia debido a esta guerra. La Primera Guerra Mundial trajo avances militares, el intento de crear una ONU, la cual fue llamada la Liga de Naciones, creación de vacunas, estudios médicos avanzados, entre otros, avances que ayudaron de cierta manera a la construcción y avance de la globalización. El crack del 29. Los años 20 provocan una prosperidad económica en los Estados Unidos, lo que le permite a empresarios realizar préstamos e inversiones a todos los países del mundo. La demanda de productos en Estados Unidos como en el extranjero comenzó a ser insuficiente, generando dificultades para vender los productos. Los empresarios, al darse cuenta, dejan de lado su empresa y comienzan a comprar bienes de lujo y a especular en la bolsa para obtener ganancias, las cuales se acaban en octubre del mismo año. Los precios de las acciones de la bolsa de New York cayeron violentamente, extendiéndose por todo el sistema bancario, industrial y comercial, afectando todas partes del mundo, dando inicio a la crisis. Los países dejan de comprar productos al exterior, provocando disminución del comercio mundial y exportaciones. Los países latinoamericanos se empobrecen debido a no tener divisas suficientes para importar productos y además sufren cambios de gobierno, inicios de un nuevo modelo económico, industrialización por situación de importaciones. Con la conformación del bloque del Eje y el bloque de los aliados da inicio la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Hitler a Polonia. La intensidad de combates
Pérdidas humanas, los recursos utilizados y destrucción fueron irreales, consecuencias que abarcaron casi todos los continentes y todos los océanos. La presencia de Estados Unidos en América Latina aumenta durante la guerra, tanto en comunicación, entrenamiento militar, fuerzas de seguridad, generando una dependencia de la región centroamericana. La finalización de la guerra ocasiona la creación de la ONU. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se produjeron cambios muy importantes en la economía, gobiernos y en las relaciones internacionales, cambios que se condicionan por el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cada uno representando un bloque, el capitalista y el comunista, teniendo consecuencias como la división de Alemania en dos potencias, consecuencias de los desacuerdos entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos hace crecer su economía implementando el Plan Marshall. Surgen los países del tercer mundo, agrupaciones que optan por liberarse de los bloques. Toma lugar el proceso de descolonización y formación del movimiento de países no alineados. Con la creación de la OEA, Estados Unidos se hizo presente de forma ideológica en América Latina para habilitar el apoyo a las ideas comunistas. Y ahora hemos llegado a las décadas de los 70 y 80, caracterizadas por las recesiones en Estados Unidos, Europa y América Latina, marcadas por tres crisis: la del dólar, la de los precios del petróleo y la deuda externa. En la década de 1970, el petróleo aumentó su costo de una manera descontrolada, afectando a los productos de consumo y empleos. La Unión Soviética era productora, y el aumento del precio del petróleo en 1973 le brindó inesperadas ganancias, permitiéndole satisfacer las necesidades de su población. Sin embargo, eso no significó la solución de sus problemas, debido a los enormes gastos militares que implicaba la carrera armamentística con Estados Unidos. La crisis cada vez más evidente de su modelo económico debilitaron su papel como gran potencia. En 1982 el gobierno de México anunció que ya no podía hacer frente al servicio de pago de intereses de su deuda externa, ocasionando en América Latina una crisis económica que puso al mundo financiero en jaque, por lo que el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones apoyaron en razón de un ajuste reestructural. En 1985, Mikhail Gorbachev, jefe de Estado de la Unión Soviética, inició reformas como la perestroika para modernizar y aumentar la producción y el Tratado de Washington para reducir el armamento entre la URSS y Estados Unidos. Resulta que en 1989 se derriba el muro de Berlín, hecho que trajo consigo la separación de la URSS en 1991. Y es así como se da fin a la Guerra Fría y un cambio en las relaciones internacionales a lo que se le conoce el nuevo orden mundial. Con ello se hace presente el fenómeno intensificador de la globalización, acelerando las relaciones económicas, también políticas, culturales y tecnológicas. Con la globalización se dio paso también a bloques regionales para una mejor negociación comercial entre estados. El mundo es cambiante y algunos países que casi no eran considerados en el contexto mundial se transformaron en naciones muy poderosas. Es el caso de la República Popular de China. En 2008 una nueva crisis del capitalismo inició en Estados Unidos, causando efectos en todo el mundo. Los bancos estadounidenses prestaron mucho dinero llenándose de hipotecas de alto riesgo, llamadas hipotecas subprime. En consecuencia, una crisis financiera, aumento del precio de productos industriales, del petróleo y desempleos. A raíz de la crisis financiera de 2008 aparecen las criptomonedas, consideradas una evolución del dinero a nivel mundial, lo que obliga a todo el mundo a pensar qué tipo de normas podrían ser necesarias en el nuevo sistema monetario, puesto que las criptomonedas son una amenaza a la soberanía monetaria de cualquier país, las cuales también representan ser un activo altamente especulativo, apto para transacciones ilícitas y nocivo al medio ambiente. Sin duda mencionar la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la cual ha tenido repercusiones en la economía mundial, debido a la existencia de vínculos comerciales con algunos de los países que tienen un papel clave en sus cadenas de distribución de bienes. Y para dar por terminado este pequeño aporte de la economía contemporánea, no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué hay del coronavirus? En un abrir y cerrar de ojos, la pandemia mundial causó grandes transformaciones económicas, políticas y sociales, con diversas dificultades en cada país, respecto a su nivel de desarrollo y la manera de sobrellevar el caos que causó la enfermedad.
Pero hay una expectativa interesante. Se cree que la enfermedad puede significar una crisis para la globalización, ya que al verse interrumpido el intercambio comercial, los estados tuvieron la oportunidad de experimentar formas de funcionamiento más independiente, de la cual pueden surgir nuevas y futuras transformaciones.